Hospitalizado en este momento, está aquí cruzando la calle en salud total de San Diego, para que podamos estar orando por él, y si podemos ir a visitarlo, poder ir a visitarlo, ¿listo? Que podamos tener él, pues poderlo animar. Ahora, si ustedes quieren, pueden tomar el número de celular. Ahora yo les puedo dar el número de celular para que lo podamos estar llamando. Están descartando una tromboflebitis. Él tuvo un esguince hace un tiempo en su pierna, hace más o menos unos 3-4 meses, y no se ha podido mejorar de eso. Entonces ayer tuvo que irse de urgencias. Están descartando cualquier tipo de anomalía de estas. Entonces, para que estemos por favor orando por él y animándolo, amén, y a su familia. También nos visitan de otras partes del mundo. Están nuestras hermanas Omaira López y Manuela Ospina, de la iglesia de Worcester, Massachusetts. Está aquí con nosotros. Iglesia cercana a Boston. Y también está con nosotros nuestra hermana Joycelyn, nuestra amada. También les quiero recordar que el 26 de julio tenemos una charla, recuerden esa charla, de 3 a 5 de la tarde en el Hotel Cabo de la Vela. Es una charla acerca del peligro de las redes sociales. Recuerden eso. No la voy a hacer yo. La va a hacer un intendente de la Policía Nacional, experto en temas de seguridad informática. Entonces él nos va a colaborar. Él va a estar ahí dando esta charla para padres de adolescentes y sus hijos adolescentes. Ahora, yo sé que los niños desde muy pequeñitos están entrando a las redes sociales, y más cuando los papás cometen la imprudencia de regalarles celulares Android. Es una imprudencia. Entonces, para que por favor, si ustedes quieren también asistir, no hay problema, podemos asistir. Es una charla muy importante, toda vez que estamos enfrentando este peligro de las redes sociales. Entonces, es interesante que alguien como él nos pueda abrir un poco más los ojos acerca de este mundo virtual que pocos de nosotros realmente conocemos, ¿no? Y su peligrosidad. Entonces, para que por favor estemos ese día, 26 de julio, sábado, de 3 a 5 de la tarde. Todos están cordialmente invitados. Amén. También recordemos que hoy tenemos la charla o el taller de líderes de charla y líderes de ministerio. Ya ellos lo saben, entonces para que nos veamos hoy a la 1, más tardar 1:30, para obviamente almorzar y luego tener nuestra tarde de trabajo. Amén. Bueno, hoy el título de mi charla o de mi predicación se llama ¿Vale más la obediencia? Yo quería hacerles una pregunta. ¿Quién se ha pasado un semáforo peatonal en rojo? Así, con toda honestidad. Levanten la mano. Sin vergüenza. Si no empiezas a sacar disculpas. ¿Quién se lo ha pasado? Ok. Todos sacaron la misma disculpa. Todos a la 1 de la mañana me lo paso. De día también se lo pasan. Yo me lo he pasado de día. Interesante, ¿no? Porque cuando uno está parado al frente de un semáforo peatonal que está en rojo, no viene ningún carro, toda la gente pasa, ¿verdad? Y uno se queda ahí. Y uno escucha que le dicen, aunque nadie le está diciendo nada, uno escucha que le dicen, pero pase, oh. Dice, y uno ahí parado como un hongo. Todo el mundo pasa y pasa. Y uno, ¿por qué no pasa ese bendito semáforo? No cambie. Y se demora, ¿verdad? Sí. Y va a pasar uno, preciso a verde y pasa. Listo, se siente uno como un buen ciudadano, ¿verdad? Pasé en verde, los demás en rojo. Pero es interesante cómo la presión social nos puede llevar a desobedecer algo tan sencillo como no pasarnos un semáforo peatonal en rojo. ¿Por qué la presión social? ¿Sí? Aún la misma presión nuestra, la justificación que nosotros hacemos, pero no
puedo pasar. Interesantemente, he sabido de personas que han hecho eso y los atropella una moto o un carro. Me dicen, pero no había nada. Y el semáforo estaba ¿en qué? ¿En rojo o en verde? En rojo. Pero no habían carros. ¿Y entonces qué fue lo que te atropelló? ¿Un fantasma? Obviamente, un semáforo de estos está en rojo, quiere decir que el otro está en verde, el vehicular está en verde. Eso significa que estos personajes vienen a toda velocidad y que obviamente tú no los vas a ver. ¿Sí? Obviamente hay muchas justificaciones para esto, es un ejemplo sencillo, pero realmente a veces nos cuesta muchísimo obedecer. Por ejemplo, en el colegio de mi hija está prohibido mascar chicle para todos los muchachos. Aún para nosotros como papás, nosotros no podemos llegar al colegio mascando chicle, porque nos dicen, pero papá, o sea, le estamos dando una orden a sus hijos de que no masquen chicle y usted llega con el chicle en la boca. Ahora, ¿tiene algo de malo mascar chicle? No. Pues aparte de una gastritis, no más, pero realmente no. Ahora, ¿cuál es la explicación que nos dan en el colegio? Papás, les estamos enseñando a sus hijos a obedecer, a seguir instrucciones. Cosas muy sencillas. Cosas muy sencillas. De hecho, ayer estaba viendo un programa que se llama, en internet se llama Fuerza Comando. Ninguno de ustedes lo hace. Es una competencia que hacen de las fuerzas especiales de todos los ejércitos del mundo. ¿Sí? Nuestro país es uno de los mejores. En el 2012 ganaron la competencia de Fuerza Comando. Pero hubo una competencia que se llamaba, dentro de la competencia que se llamaba experiencias acuáticas. No sé por qué se le llamaba así, porque están haciendo tiro al blanco, pero se llamaba así. Creo que salía de ahí. Uno de los oficiales estaba disparando una pistola y la pistola se encapsuló. El casquillo se atravesó y no podía desencapsularla. Entonces él hizo lo siguiente: él cogió la pistola y la apuntó hacia uno de sus compañeros accidentalmente, tratándola de desencasquillar. Y el juez de la competencia le dijo: quedan descalificados, porque eso fue un acto contra los reglamentos del evento. ¿Sí? Ahora, ¿lo desobedeció porque quiso? No, simplemente tratando del desespero de desencapsularla, la apuntó hacia uno de sus compañeros. Si la pistola se desencapsula, se dispara. Ahora, él justificaba, no, el teniente justificaba, pero es que no había, el proveedor no había entrado, no había balas en la recámara. Sí, está bien, pero lo que le explicaba el juez era: usted desobedeció un protocolo de seguridad. Es tan difícil obedecer para nosotros, créanme. Es muy complicado. Aún nosotros le decimos a nuestros hijos cosas que a veces ni siquiera nosotros estamos dispuestos a hacer. Sí, es verdad. Aquí es tan sencillo: no se sienten en las mesas. A los niños les decimos eso, y a veces hay papás sentados en las mesas. Yo apenas los miro, con la sola mirada ya les estoy diciendo, bueno, se sientan. ¿Por qué? Porque si les estamos diciendo a nuestros hijos algo como obedezcan cosas tan sencillas, es lógico que nosotros tenemos que estarlas obedeciendo también. Pero es muy complicado obedecer. Es muy complicado. De hecho, estamos en un problema en este momento social. Se volvió social. ¿Por qué? Porque cuando un muchacho desde pequeñito no aprende a obedecer, no reconoce autoridades. Sencillo. Nuestros hijos hoy, nuestros muchachos hoy no reconocen ningún tipo de autoridad, no valoran ningún tipo de instrucción, no les importa la vida de otro, porque nunca les enseñaron eso. Nunca. Y los muchachos hoy en día nos ganaron. Hoy en día estamos gobernados por niños. Nosotros creemos, con todo respeto, que esta ciudad está en manos
de la policía y de los estamentos gubernamentales? La verdad es que no. Está en manos de gente mala, y esta gente mala no tiene más de 16 años. ¿Sí me explico? ¿Dónde están los papás de esos muchachos? No, es que mi niño es buen niño. Él me trae para la comida. Él me dio nevera, él me dio lavadora, él me dio aspiradora, me trae todos los días para la comida. Él es un buen muchacho. Pero nunca le has preguntado de dónde salió la plata. Interesante. Ese es el problema social que tenemos aquí, en nuestra ciudad. Otras ciudades como Pereira, es por el mismo orden. Niños que no aprendieron a reconocer ningún tipo de autoridad. Muchos psicólogos, no digo que todos, pero muchos nos han hecho un flaco favor con eso, porque han llegado a decir delante de nuestros hijos: no, mire, usted no tiene que decirle a su hijo qué hacer, sugiérale. Usted no lo puede castigar físicamente, porque eso es maltrato. Interesante. Entonces, definitivamente nos quitaron toda la autoridad a nosotros como papás. Los colegios públicos, es triste que hoy en los colegios públicos un profesor tenga que andar con miedo en el aula. Porque si un niño de 8 años le dice: profe, usted se calentó, es verdad, se calentó. ¿Sí o no, María? Si un niño de 8 años le dice: profe, se calentó, renuncie y váyase, porque es la verdad. Triste, ese es el panorama, pero por cosas tan sencillas como no enseñarles a nuestros hijos a obedecer una instrucción. Nosotros no somos capaces, nos queda supremamente difícil obedecer cosas sencillas. Por ejemplo, en el aeropuerto está prohibido llevar líquidos en las maletas de mano, corta uñas, botellas de agua. Eso está prohibido. Entonces uno va pasando por el control, ¿no? Como zapito. Corta uñas. Señor, ese corta uñas lo tiene que dejar. Pero son mis uñas. Las tijeritas del bigote tiene que dejarlas. Pero ¿por qué eso es inofensivo? Es que yo soy un delincuente. No estamos diciendo que usted sea un delincuente. Simplemente eso está prohibido. Son protocolos de seguridad. No lo puede llevar. Una botella de whisky, no se la dejaron pasar. Hizo llamar al supervisor de la aerolínea, al gerente del aeropuerto, para que le dijera lo mismo: no se la puede llevar. Ya afuera, lo interesante es que afuera, en la entrada dice, en la taquilla, cuando uno está haciendo el check-in, le dice: mire, esas son las cosas que usted no puede llevar. De mano, en el equipaje del otro sí se puede llevar, pero de mano, en el equipaje de mano no se puede llevar. Y para nosotros es a veces irracional para nosotros que nos llamen a obedecer algo tan sencillo. Yo aprendí, una vez viniendo de Lima, nos dejaron un yogur de lúcuma, una Inca Kola, todo eso nos dejaron. Yo me tomé la Inca Kola. ¡No se la dejo que me la tome! Me la tomé, pero aprendí. Carlos Barros traía un yogur de lúcuma así grande. Ese no se lo pudo tomar, ¿no? Dije: no se tome eso porque nos baja del avión usted. Pero son cosas sencillas. Ahora, si nos cuesta obedecer esas cosas tan sencillas que de alguna forma nos permiten relacionarnos unos a otros, imagínense lo que significa obedecer a Dios. Ahí sí la cosa se pone color de hormiga. Vamos a 1 Samuel 15. 1 Samuel 15. Mientras llegan, yo voy leyendo, ¿listo? Un día Samuel le dijo a Saúl: el Señor me envió a ungirte como rey sobre su pueblo Israel.
Así que pon atención al mensaje del Señor. Pon atención. Así dice el Señor Todopoderoso: he decidido castigar a los amalecitas por lo que le hicieron a Israel, pues no lo dejaron pasar cuando salía de Egipto. Así que ve y ataca a los amalecitas ahora mismo. Destruye por completo, ¿sí ven la instrucción? Todo lo que les pertenezca. No les tengas compasión. Mátalos a todos, hombres y mujeres, niños y recién nacidos, toros y ovejas, camellos y asnos. Menos mal aquí no hay ateos, sino ya se había salido uno. Ahorita les explico esa parte. Saúl reunió al ejército y le pasó revista en Tel-Allí. Eran 200,000 soldados de infantería, más 10,000 soldados de Judá. Luego se dirigió a la ciudad de Amalec y tendió una emboscada en el barranco. Los quenitas se apartaron de los amalecitas, pues Saúl les dijo: váyanse de aquí, salgan y apártense de los amalecitas. Ustedes fueron bondadosos con todos los israelitas cuando ellos salieron de Egipto, así que no quiero destruirlos a ustedes junto con ellos. Saúl atacó a los amalecitas desde Javilá hasta el sur, que está cerca de la frontera de Egipto. Agag, rey de Amalec, lo capturó vivo, pero a todos los habitantes los mató a filo de espada. Además de perdonarle la vida al rey Agag, Saúl y su ejército preservaron las mejores ovejas y vacas, los terneros más gordos y en fin, todo lo que era de valor. Nada de esto quisieron destruir, solo destruyeron lo que era inútil y lo que no les servía. La palabra del Señor vino a Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl, pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. También se alteró Samuel, tanto se alteró Samuel, ya tengo la presbicia, esta está complicada. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando al Señor. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron: Saúl se fue a Carmel y allí se erigió un monumento. Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal. Cuando Samuel llegó a Saúl le dijo: que el Señor te bendiga, he cumplido las instrucciones del Señor. Y entonces, ¿qué significan esos balidos de oveja que me pareció oír?, le reclamó Samuel. ¿Y cómo es que oigo mugidos de vaca? Son las que nuestras tropas trajeron del país de Amalec, respondió Saúl. Dejaron con vida las mejores ovejas y vacas para ofrecerlas al Señor tu Dios, pero todo lo demás lo destruimos. Basta, lo interrumpió Samuel. Voy a comunicarte lo que el Señor me dijo anoche. Te escucho, respondió Saúl. Entonces Samuel le dijo: ¿no es cierto que aunque te creías poca cosa, has llegado a ser jefe de las tribus de Israel? ¿No fue el Señor quien te ungió como rey de Israel y te envió a cumplir una misión? Él te dijo: ve y destruye a esos pecadores, los amalecitas, atácalos hasta acabar con ellos. ¿Por qué entonces no obedeciste al Señor? ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Yo sí he obedecido al Señor, insistió Saúl. He cumplido la misión que él me encomendó. Traje prisionero a Agag, rey de Amalec, pero destruí a los amalecitas. Y del botín los soldados tomaron ovejas y vacas con el propósito de ofrecerlas en Gilgal al Señor tu Dios. Samuel le respondió: ¿qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca a lo que él dice? El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de carneros. La rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. He pecado, admitió Saúl. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Pero te ruego que perdones mi pecado y que regreses conmigo para adorar al Señor. No voy a regresar contigo, le respondió Samuel. Tú has rechazado la palabra del Señor y te ha rechazado como rey de Israel. Cuando Samuel se dio vuelta para irse, Saúl le agarró el borde del manto y se lo arrancó. Entonces Samuel le dijo: hoy mismo el Señor ha arrancado de tus manos el reino de Israel y se lo ha entregado a otro más digno que tú. En verdad, Él, que es la gloria de Israel, no miente ni cambia de parecer, pues no es hombre para que se arrepienta.
he pecado, respondió Saúl, pero te pido que por ahora me sigas reconociendo ante los ancianos de mi pueblo y ante todo Israel. Regresa conmigo para adorar al Señor tu Dios. Samuel regresó con él y Saúl adoró al Señor. Luego dijo Samuel, tráigame a Agar, rey de Amalek. Está interesante. Es una historia bastante interesante. Lo primero es, o el tema básicamente es que Saúl, que había sido ungido como rey de Israel, desobedece las instrucciones y la dirección de la palabra de Dios. Es reprendido por Samuel y en consecuencia se le quita el reino. ¿Qué es lo primero que hace Saúl? Saúl escucha una instrucción de parte de Samuel. Samuel le dice, pon atención a la palabra del Señor, pon atención a la instrucción. La instrucción era clara: tienes que destruir absolutamente todo. Aquí hay un problema cuando escépticos llegan a esta parte, porque los escépticos leen la Biblia más que muchas veces los cristianos. Cuando llegan a esta parte, lo primero que dicen es: Dios es un Dios asesino. De hecho, el argumento más fuerte que tienen los escépticos, los ateos o los agnósticos, porque ya pasaron de ser ateos a agnósticos, es que Dios es un Dios asesino. Pero cuando tú profundizas un poquito más, porque realmente tienes que profundizar con la Biblia, mira, la Biblia tiene un contexto, como cualquier libro. Tiene un contexto que es cultural, tiene un contexto que es literario, tiene un contexto que es histórico. Tú no puedes interpretar la Biblia sin tener en cuenta esos contextos. Así es. Tienes que saber el contexto general de la Biblia. Cuando tú interpretas un texto fuera de este contexto, dicen los especialistas, es un pretexto. Y podemos decir cualquier cosa de las Escrituras. Entonces, antes de sacar una conclusión, primero tienes que leer la Biblia y analizarla en el contexto. ¿Quiénes eran los amalecitas? Los amalecitas eran una nación supremamente, exageradamente malvada. Eran la cuna de la maldad. ¿Qué fue lo que hizo Dios en esta instrucción? Un juicio. Un juicio. Ahora, ¿pero por qué hizo matar a las mujeres, a los niños? Sencillo. Y tal vez esto no te guste, pero la verdad, Dios es el dueño de la vida. Dios es el dueño de la vida y puede tomar tu vida cuando Él quiera. Y no es un asesinato. Cuando un hombre toma la vida de otro hombre, sí es un asesinato. Porque no somos los dueños de la vida de nadie. Pero Dios sí. Ahora, lo que hace Dios aquí es un juicio. Esa nación tiene que ser exterminada. ¿Por qué? Porque es una nación absolutamente mala. Yo he hecho ese experimento con personas. Les he preguntado: oye, ¿tú qué piensas que se debería hacer con este señor Garavito? No, a ese hay que matarlo. Hay que implantar aquí la pena de muerte para esta clase de personajes. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque mató 170 niños. Bueno, ¿y cómo tú determinas que se le debe dar la pena de muerte? Porque es absolutamente malvado. Solo alguien que tiene la maldad anidada en su corazón puede hacer algo así. Bueno, entonces, ¿por qué cuestionamos a Dios cuando Dios hace un juicio como el de destruir a una nación que es absolutamente malvada y lo tratamos de asesino? ¿Acaso tenemos más justicia que la que Dios puede tener? ¿Somos más justos que Él? ¿De dónde nos sale de un momento a otro tanta justicia?
tanta rectitud siendo malos? Porque nosotros mismos somos malos en nuestra naturaleza. Y estamos erigiendo juicios de una naturaleza tan fuerte como quitar la vida de otro. ¿Sobre la base de qué? ¿Sí me hago entender? Claro. Esa es la doble moral que a veces manejamos o que muchos escépticos manejan. Entonces, ¿qué hizo Dios aquí? Un juicio. Si tú conocieras qué clase de cultura fueron los amalecitas, tú estarías agradecido de que Dios hizo lo que hizo. Ustedes han escuchado y leído del Holocausto, ¿verdad? El Holocausto nazi. Uno ve estas películas de la lista de Schindler, los que la hayan visto. Bueno, yo soy muy viejo de pronto para esa película, pero de pronto algún joven aquí la ha visto. El pianista, ¿verdad? Películas que lo hacen llorar a uno y que lo hacen pensar, oh, esta gente realmente estaba mal de su cabeza. Tenían algo ahí que no estaba muy bien, que digamos. Y uno agradece que los aliados hayan destruido a esta gente. Porque cuando tú lees la ideología de Hitler, quien ha leído este Mein Kampf o Mi Lucha de Hitler, se da cuenta que el tipo tiene unos alcances interesantes, que tal vez muchos de nosotros no estaríamos acá, porque aquí todos somos una raza imperfecta para él. Es decir, de pronto yo me hubiera salvado por lo de los ojos verdes, pero de ahí para allá ni eso me salva. Ahora, interesante, ¿no? Él se creía de raza pura, pero era más bajito que yo, este tipo, o sea. Ni siquiera era alemán, era austriaco. Entonces uno dice, bueno, esas son como las ambigüedades del ser humano, ¿no? Pero si nosotros nos ponemos a analizar esto, agradecemos de que los aliados hubiesen llegado y hubieran acabado con los nazis, porque ellos no tenían compasión. ¿Sabes qué pensaban de los judíos? Que eran animales, que no eran seres humanos, que cuando tú matabas a un judío le estabas haciendo un favor a la humanidad. Piensa, interesantemente muchas culturas hoy piensan igual. Si ustedes supieran de lo que piensan nosotros los colombianos en otros países. Pero muchas culturas piensan igual. Entonces uno agradece ese tipo, pues no se alegra de la muerte del malvado, pero hay tranquilidad cuando eso pasa. Cuando murió Pablo Escobar, hubo tranquilidad. Uno dice, bueno, la mente de todo este asunto se acabó. Porque la maldad no se acabó, pero la mente de la maldad que ese señor construía se acabó. Y hubo tranquilidad. Realmente uno agradece este tipo de cosas. Entonces cuando tú conoces esa cultura malecita un poquito más a profundidad, te das cuenta que lo que hizo Dios fue un acto de justicia. Ahora a Saúl se le pide, ¡destrúyelos! Saúl no los destruye. Destruye a algunos, deja al rey con vida, y algunas cosas de valor que ellos consideraban de valor las dejaron. ¿Qué entró a primar aquí? El criterio de ellos, no el criterio de Dios. ¿Sabes? Cuando Dios nos pide algo a nosotros, generalmente cuando nos pide obedecer, nos pide destruir otras cosas en nuestras vidas. Nos pide acabar con cosas que no son de su agrado. ¿Qué cosas? La inmoralidad, la mentira, los vicios, la envidia, el orgullo, el adulterio, la brujería, la hipocresía, todo lo que se considera maldad. Esas cosas tienen que morir. ¿Sabes qué pasa? Que cuando nosotros escuchamos esa orden, comenzamos, no, pero hay cosas que me sirven. Hay cosas que necesito, realmente. Por ejemplo, yo en mi trabajo tengo que mentir porque es mi trabajo. Y si no miento, no puedo conservar mi trabajo.
¿Te imaginas? Entonces nosotros comenzamos a intervenir con nuestro criterio. Cuando yo me hice cristiano, una de las cosas que tuve que hacer morir en mi vida fue el vicio del cigarrillo. Yo fumaba mucho. Y recuerdo que recién bautizado fue a invitar a una amiga a la iglesia. Le invité. El parche con ella era quedarnos toda una noche tomando tinto, fumando cigarrillo y hablando. Ese era el parche. Todos los fines de semana hacíamos eso. Y recuerdo que esa vez fui a visitarla. Ella en la mesa del centro de su sala tenía un aparato raro, era raro, pero era una base con una bola así y tenía unos huecos donde ella metía los cigarrillos. Entonces uno los podía sacar, ¿verdad? Entonces ese día yo llegué y le dije: hola Marce, ¿cómo estás? ¿Qué cuentas? Me hizo entrar, bienvenida, me hizo sentar. ¿Quieres un tintico? Claro, yo quiero un tintico. Tintico rico. Entonces me hizo el tinto, me lo trajo. Ella se sentó, sacó un cigarrillo, lo prendió y me dijo: ¿no te vas a fumar un cigarrillo? Y yo, mire lo que hice yo. Ay, pues yo creo que Dios no se pone bravo. Saqué el cigarrillo, lo prendí y me lo fumé. Luego la invité allá a la iglesia. La llevé a la reunión. Pero antes le dije: acompáñame a la casa. Entonces fue a la casa, me cepillé, me enjuagué bucal y no pasó nada. Pero la llevé a la iglesia. Actué como un hipócrita. Vale más que obedezcas a Dios, no que le ofrezcas sacrificios. Puedes ser todo lo religioso que quieras. Puedes asistir cada domingo a una iglesia. Y puedes hacer todo lo que tú quieras religiosamente, pero si tú no obedeces a Dios, no sirve de absolutamente nada. Porque a Dios le interesa no lo que tú haces, sino lo que tú eres. Como persona, como cristiano. Hay cosas que en nuestro corazón tienen que morir. Yo actué ese día como un necio y como un desobediente. Yo puse mi criterio delante del criterio de Dios cuando Dios me había dicho: destruye todo. No lo destruí todo. Dejé el cigarrillo. Y 2 ocasiones más, después de eso, yo era muy depresivo antes de ser cristiano. Y cada vez que cuando me deprimía, fumaba más de lo normal. Entonces cuando yo me deprimía como cristiano, en lugar de irme a orar, me iba a fumar un cigarrillo. Le estoy contando estas cosas como cristiano. Llevaba 2 o 3 meses como cristiano, cuando yo sabía que esas cosas yo tenía que destruirlas. Afortunadamente las destruí y me arrepentí. Pero solamente quiero que pienses, hermano o persona que nos visitas, ¿qué no has destruido en tu vida? Que hay cosas que tú sabes que tienes que destruir y que tienen que morir, pero que siguen vivas y que las sigues conservando porque tú crees que son valiosos y tú les das un valor que no tienen. Delante de Dios esas cosas no tienen ningún valor. Vamos a Colosenses 3. Versículo 1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir
todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas, pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios y se han puesto de la nueva naturaleza que se va renovando en conocimiento e imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Hay cosas que tienen que morir en nuestras vidas. Miren, hermanos y amigos, aquí no estamos jugando a la iglesia. Hay cosas que tienen que morir: el odio, el rencor, la avaricia, el enojo, la ira, la inmoralidad, palabras obscenas. Ay, hermanos, he visto discípulos que ponen groserías en el Facebook, cuando Dios nos dijo que hay cosas que necesitan ser destruidas por completo. ¿Por qué? Porque como cristianos tenemos la imagen de Cristo en nuestras vidas. Y eso es lo que tiene que prevalecer. ¿Sabes? Hay muchos que piensan que la obediencia es un ideal. Cuando lo conciben como un ideal, entonces dicen: estoy en el proceso de ser obediente. ¡No! La obediencia no es un proceso, es una orden. Yo les he contado la historia de mi hija, cuando le dije: no metas el dedo en el enchufe. Isabela tenía 3 años. Le hice todo el teatro, ¿no? Mira, si tú metes el dedo allá, ella pensó que era cuento. Y un día yo la vi ahí sentada al lado de la toma. Ahí sentada al lado de la toma. Tocaba la toma, miraba la toma. Yo no le dije nada. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver si se atreve a meter el dedo. Entonces comenzaron a meter así, acariciaba las entraditas esas. Cuando metió el dedo y ¡pam! Yo volteé la cara para otro lado y me reía. Yo le dije. Se chupó el dedito y se fue. No me dijo nada. Entonces, hija, ¿cómo estás? Bien. Pero yo había visto lo que había pasado. Desobedeció y sufrió las consecuencias. Podemos pasar el resto de nuestras vidas desobedeciendo a Dios, pero las consecuencias nos van a convencer de lo contrario. Ahora, tú puedes simplemente escuchar la instrucción de Dios y obedecer. Y ya, obedeces, ¿verdad? Y listo. Y estás bien con Dios. O toma la otra opción. Toma la otra opción. ¿Cuál? Voy a desobedecer a ver si es verdad lo que me dice este loco el domingo. Y lo sufres. Hay una instrucción clara en la Biblia. Y yo sé que muchas personas me sacan excusas. No, pero es que la Biblia fue escrita por hombres y no sé qué. Bueno, si quieren nos sentamos y discutimos eso. Yo le tengo respuesta a eso. Pero no me salgas con esas excusas, porque es la misma excusa del semáforo. Pero no pasan carros. ¿Puedo pasar? No, espérate. No puedes poner tus criterios primero o delante de los criterios de Dios. Primero conozcamos de qué se trata. Dios tiene un plan en esto. Dios tiene una instrucción en esto. Y para Dios vale más la obediencia que la religiosidad. Así es. Vale más eso. Miren, yo he sabido, alguna vez estábamos en Bogotá en la iglesia, y afuera los hermanos dejaban los carros. Y yo me acuerdo que había un muchacho que llegaba, un señor que llegaba a cuidar los carros, pero él llegaba, ¿cierto?
y que todos lo vieran, y luego se iba. Y cuando él sabía que iba a acabar el servicio, regresaba a cobrar. Y yo me di cuenta. Le dije, ven, y ¿cómo es que te llamas? Me dijo el nombre. ¿Y tú qué haces? No, yo estoy estudiando la Biblia con Clímaco. Clímaco, claro, el tío Clímaco era alguien muy conocido. Uy, sí, con Clímaco. ¿Y en qué estudio vas? En el primero. ¿Y cuál es el primero? ¿Cuál es el primer estudio de la Biblia? Pues el primero. No, pues yo sé cuál es el primero, pero tú dime cuál es el primero. Le dije, ¿sabes qué? No seas mentiroso. No seas mentiroso. Y eso me decía, Dios te bendiga, hermano, aleluya, todo el lenguaje ese que se sabe, ¿no? A mí no me mientas. Yo sé que tú te vas de aquí y luego vuelves y cobras. Tú no estás cuidando ningún carro. Y no te quiero volver a ver aquí. Porque si te vuelvo a ver, te saco con policía. Porque tú eres un ladrón. El tipo no volvió a verme, no se volvió a ir por ahí. Un día me vio y se pasó de andén. ¿Por qué? Es mentira lo que les... Pero ¿por qué usas a Dios para eso? ¿Por qué usas a Dios para justificar tu pecado? Sí, Dios, aleluya, hermano, sí, mira, yo conozco a tantos así. Y viven vidas horribles. Destruyamos ese tipo de cosas. Destruyamos la religiosidad. Lo que a Dios le interesa verdaderamente es nuestra vida, nuestro corazón, nuestra persona. A Él le interesa que nosotros destruyamos todo ese tipo de cosas en nuestras vidas, que definitivamente no nos dejan, uno, tener una relación con Él, y dos, ser las personas que debemos ser. Destruyamos eso. Y no escuchemos las mentiras de quienes viven de esa manera. Porque también se están metiendo herejías en la iglesia. Y hay gente lisonjera, gente, como decía mi papá, gente melosa, gente amargosa. Y tenía la razón. Y los falsos profetas llegan así. Te llegan acariciando, te llegan diciendo, ay sí hermano, qué increíble. No como Samuel. ¿Qué hubo? Hizo lo que Dios le dijo. Sí, yo obedecí al Señor. ¿Ah, sí? ¿Y eso que escucho yo por ahí qué es? Esas vacas y esas ovejas, ¿qué son? No, pues es que, pues cosas que pensamos que servían. Pero tú sabes que eso Dios ordenó destruirlo. Lo interesante es que Saúl reconoció por qué razón desobedeció a Dios. En la versión Biblia de las Américas dice, temí al pueblo y escuché su voz. ¿Sabes qué pasó? Saúl dejó de temer a Dios y de escuchar a Dios, y temió al pueblo y escuchó al pueblo. ¿A quién escuchas? ¿A quién temes? ¿A quién escuchas? ¿A quién temes? Cuando yo les he compartido, cuando yo me hice cristiano al principio, yo tenía una Biblia pequeñita, ¿no? Entonces, yo en vez de cargarla por este lado, la cargaba por este lado para que nadie se diera cuenta que yo era cristiano. Me daba pena que me vieran. Incluso yo pensaba, cuando estaba haciendo la Biblia en Carulla, decía, como para que pasara un amigo del bachillerato por aquí. ¿A quién escuchas y a quién temes? ¿Sabes qué me impacta de Samuel? Que Samuel fue un amigo para Saúl. Lo discipuló, lo llamó a la rectitud. Ese tipo de amigos tenemos que ser entre nosotros. Ya basta de tanta religiosidad aguada. Ay hermano, qué lindo que estás, qué linda que estás. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo está tu corazón? ¿Estás bien? ¿Estás mal? Pasamos un tiempo con Flavio en Bogotá. Él me decía, no asumas nada de nadie, y de menos de tus amigos. Vigila el corazón de tus amigos y de tus hermanos. Fue un tiempo increíble el que pasé con Flavio ese día. Pude ser abierto con mi corazón. Fue un tiempo discipulado impresionante.
¿Qué tipo de amigos tienes? ¿Qué tipo de personas tienes en tu vida? ¿Qué te están preguntando? ¿De qué más hablan durante un tiempo juntos? Ya perdió Colombia. Ya no hablemos más de eso. Ya, echémoslo al olvido. Ahora, solamente quiero que nos preguntemos algo. ¿Somos tan celosos por nuestra vida como lo somos con la selección Colombia? ¿Somos así de celosos? ¿Nos importa tanto la vida del otro y la nuestra propia como la situación que pasó con la selección? Sí, fue indignante, pero preguntémonos nuestras vidas. Fue triste ver perder a Colombia el sábado. Viernes, perdón. Tan triste. Pero es más triste ver que la vida de alguien se pierde. Y ver que tu propia vida se puede estar perdiendo por no obedecer a Dios. ¿A quién temes más? ¿A Dios? ¿A su palabra? ¿O a lo que la gente piensa? ¿Sabes qué es lo interesante? Que la gente en el mundo no le importa tu vida. No les interesa un pepino. Nada. Si te va bien, si te va mal también. Si tu vida está mal, no importa. Porque estamos en una época de individualismo impresionante, en que nadie se preocupa por el otro. No interesa si el otro está mal o está bien, pero a Dios sí le interesa tú cómo estás, tú cómo estás con tus hermanos. A Dios sí le interesa eso. ¿Cómo estás con tu familia? Pasando tiempo con Flavio, nos decía que él vio algo cuando vino aquí a Medellín. Nosotros somos muy animados y muy felices, y chévere, pero también se da cuenta que hay un peligro muy fuerte en esto de hacer familia, que las familias corren un riesgo grande aquí en la ciudad de Medellín, y que tenemos que estar alerta con eso. Por eso la charla de redes sociales el 26. ¿Qué estás dejando meter a tu casa? ¿Qué no estás destruyendo en tu casa? ¿Qué estás permitiendo que tus hijos vean que tuvo que haber sido destruido hace mucho tiempo? Yo hablo con los hombres en el tiempo discipulado y les digo, ustedes no tienen por qué comprarle a sus hijos un iPhone, y menos a un niño de 13 años. ¿Sabes por qué? Porque eso es para gente que trabaja. Si tu hijo o tu hija quiere un iPhone, que trabaje. Y uno de ellos lo puso en práctica. Y su hijo quería un iPhone y tuvo que trabajar. Y trabajó y lo tiene. Pero es su iPhone porque lo consiguió con su trabajo. Esa es la otra, que nuestros hijos no saben lo que cuestan las cosas y lo que cuesta conseguirlas. Entonces fácilmente las piden. Ay, papi, yo quiero una tablet, no sé cómo. Y el pobre papá en su vida ha tenido una cosa de esas. Sí, ya sabe cómo manejarla. Y lo que cuesta un aparato de esos. Y no, es que la quiero Apple, porque no le entra virus. ¿Cuánto vale? 2 millones, pero 2 millones, eso es como quitarle un pelo, como sacarle un baldado de agua al mar José. Así sea así, pero nuestros hijos tienen que aprender el valor de las cosas. Hay muchas cosas que tuvieron que haber sido destruidas hace mucho tiempo en nuestras vidas, y en la vida de nuestras familias, y en la vida de nuestros amigos, pero por temor a ellos, por temor a su voz, no lo hemos hecho. Temamos a Dios, y temer a Dios no es tenerle miedo, es escuchar su voz. Él quiere lo mejor para nosotros, créanme, quiere lo mejor para nosotros. Quiere que tengamos una vida significativa, quiere que tengamos una vida que valga la pena, pero para poderlo hacer tenemos que ser obedientes, escuchar su voz. La obediencia no es un ideal, es lo que nos va a llevar a estar en la eternidad.
Y es la herramienta que necesitamos para vivir adecuadamente en esta tierra, en este lugar. Si no aprendemos a obedecer, 1, no vamos a aprender a relacionarnos con Dios. Y 2, no vamos a aprender a relacionarnos unos con otros. Porque hay un mandato que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no obedeces eso, no vas a amar a nadie. La obediencia vale más que la religiosidad. Tenemos que destruir todo eso, mis amigos y hermanos. Todo eso que sencillamente se opone literalmente al carácter de Dios. Muchas gracias, muy amables, gracias por asistir el día de hoy.